Si pasas el suficiente tiempo en internet y por redes sociales en general, es muy probable que alguna vez te hayas topado con esto. Es una tabla que circula sobre todo a través de páginas y perfiles vinculados al veganismo y que es utilizada para defender una idea bastante atrevida: que los seres humanos no somos omnívoros, sino que en realidad estamos diseñados para alimentarnos a base de vegetales. En este vídeo hablaré sobre cómo esta pieza de propaganda, más allá de si ha sido diseñada por alguien que tiene buenas intenciones o no, se fundamenta en un tipo de discurso muy parecido al de los ultraconservadores, esa gente que, a pesar de pasarse el día hablando de la selección natural y de la naturaleza humana, no ha tocado un libro de Darwin ni con un palo. Es decir, que se ha caído en el error de validar razonamientos totalmente contrarios a lo que se defiende. Y por cierto, no voy a hablar sobre nutrición, entre otras cosas porque, aunque no lo parezca, el tema aquí es otro. En vez de eso, explicaré uno de los aspectos básicos que hay que conocer para entender por qué los seres humanos somos como somos desde el punto de vista de la evolución. Y esto lo explicaré basándome en dos ideas fundamentales. 1. La evolución no tiene una finalidad. Y 2. La evolución escapa a las definiciones. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué dice exactamente esta tabla? Aunque tiene bastantes casillas y al principio es algo lioso, la idea que expresa es bastante simple. Todo se fundamenta en una serie de observaciones en las que se compara diferentes rasgos anatómicos de distintos grupos de animales mamíferos que ocupan las columnas. Estos grupos animales están clasificados según la dieta que siguen, menos en el caso de los seres humanos, que tienen su propia columna. En definitiva, esta tabla está diseñada para que comparemos las características de los seres humanos con las del resto de animales. La conclusión a la que llegaremos si hacemos esto es que las características de los seres humanos coinciden con las de los frugívoros, que son un grupo perteneciente a los herbívoros. Este mensaje se basa claramente en conceptos que pertenecen a la ciencia de la biología, pero una parte de lo que se sugiere también tiene que ver con la psicología. Por un lado, nos dice que pertenecemos al grupo de los mamíferos herbívoros, y por el otro, sugiere que desde un punto de vista psicológico, comer carne es una especie de mal vicio, algo así como una aberración que lo es porque tiene consecuencias negativas para nosotros y va en contra de lo que somos. ¿Qué es lo que está mal en este mensaje? Seguramente, si piensas en ello durante un momento, te darás cuenta de que algunas cosas de las que se explican en la tabla no encajan del todo con la realidad. El caso más claro es el de los colmillos. En la naturaleza hay bastantes ejemplos de herbívoros con colmillos largos y curvos. El elefante es el caso más famoso, pero también tenemos otros, como por ejemplo el ciervo de almizcle siberiano o el gelada. Vamos, que si quisiéramos podríamos encontrar excepciones a todo lo que se dice aquí prácticamente. Ahora bien, algunos podrían decir que estos casos no invalidan del todo el mensaje plasmado en la tabla. A fin de cuentas, es posible que lo que importa no sea tanto la exactitud de lo descrito en las filas y columnas, sino más bien el patrón que muestran, la norma general. Esta tabla aún sería válida porque nos daría una visión general de las líneas que traza la naturaleza para cada tipo de dieta. El problema, y el principal motivo por el que el razonamiento que hay detrás de esta tabla no vale nada, es que estas líneas que traza la naturaleza no existen. Para entender esto, paremos un momento a ver en qué consistió uno de los mayores descubrimientos de Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución. Mucha gente cree que Darwin fue un investigador revolucionario por su idea de que las formas de vida no son siempre las mismas, sino que van evolucionando con el tiempo. Sin embargo, esto no es del todo así. En Europa y los países occidentales, la creencia fundamental que guiaba la manera en que la gente pensaba en la naturaleza era que todas las formas de vida tienen una esencia. En parte por influencia de Platón, se tendía a apoyar la creencia de que la naturaleza es estable y que todo lo que encontramos en ella permanece siempre más o menos igual, porque todos los seres vivos son como versiones imperfectas de un ideal. Además, esta creencia se combinaba hasta hace no tanto con otra que fue impulsada por el discípulo de Platón más famoso, Aristóteles. Este segundo filósofo creía que las especies pueden ser ordenadas de manera ascendente, yendo de las más imperfectas y simples hasta las más complejas y nobles. Por la combinación de estas ideas se asumía que lo más importante no era creer que las especies no varían a lo largo de las generaciones, sino que las especies pueden ser valoradas según el grado en el que se acercaban o alejaban de lo ideal, de la perfección vista en un sentido claramente metafísico. De esta manera se creaba una jerarquía entre las formas de vida, y el hombre estaba en la cima justo por debajo de entidades sobrenaturales. A esta jerarquía se la llegó a conocer como la gran cadena del ser. Esta noción de que hay una jerarquía natural basada en la proximidad a la perfección significaba que puedes creer que existe la evolución de las especies a lo largo de las generaciones siempre que éstas se movieran en el eje perfección-imperfección. A su vez, valorar si una forma de vida es más o menos perfecta significa que la relacionamos con una finalidad, un objetivo al que aspira. Por ejemplo, es complicado decir que un coche es perfecto si no establecemos antes cuál es la finalidad de ese coche, pues aquí igual. Por decirlo de alguna manera, los expertos de la época creían que la evolución era como una narración. Una forma de vida aparece y o bien va progresando acercándose a su estado ideal,
o bien se estanca o se corrompe al no conseguir encajar con su función durante su camino hacia la perfección. Además, al identificar una función o una serie de funciones para cada forma de vida, los investigadores podían decir que incluso si la evolución de las especies existía, esa transformación se producía de manera restringida, porque se creía que lo que se ha sido en el pasado definía aquella clase de funciones a las que se debería atender. En definitiva, ellos creían ver unos andamios invisibles alrededor de cada ser vivo, andamios que delimitaban las posibles opciones en las que se podía transformar en unos cuantos miles de años, dejando fuera muchas otras alternativas. Si recuerdas las dos ideas fundamentales que anticipé antes, seguramente te darás cuenta de por dónde van los tiros. La ausencia de una finalidad en la evolución es algo que va en contra de la jerarquía ascendente que plantea Aristóteles, porque para que haya una jerarquía es necesario basar ese ordenamiento en un criterio que le dé sentido. Por ejemplo, la jerarquía de una empresa es justificada porque se dice que esa ordenación de autoridad sirve para ganar dinero. Y por el otro lado, el hecho de que la evolución escape a las definiciones es algo que va en contra de la obsesión de Platón con las esencias. Si algo se transforma constantemente, no podemos pretender que ese algo se limite a una simple definición o imagen ideal de esa cosa o ser vivo. La diferencia entre Darwin y los defensores de la evolución de las especies anteriores a él es que Darwin explicó de una manera muy convincente que la transformación de una forma de vida en otra distinta a la de sus antepasados no responde a una finalidad a alcanzar y por consiguiente no tiende hacia la perfección. En definitiva, Darwin hace que la evolución deje de estar asociada a una idea de progreso, jerarquía y perfeccionamiento acumulativo que era heredera de la gran cadena del ser y pase a convertirse en una en la que no hay nada de eso. Esto lo hizo señalando que la evolución funciona sin seguir un plan para hacer progresar a las plantas, animales o a cualquier otra forma de vida. Los cambios entre una generación y su descendencia se producen a causa de la interacción entre estas formas de vida y su entorno, ni porque haya una fuerza cósmica dirigiéndolas hacia la perfección, ni porque ellas en sí quieran mejorar o avanzar hacia una meta. Lo único que ocurre es que entre los individuos de una especie, aquellos con unos rasgos diferentes a los de los demás tenderán a dejar más descendencia que el resto en aquellos sitios en los que ese rasgo sea una ventaja, y tenderán a dejar menos descendencia que el resto si ese rasgo es una desventaja en el contexto en el que viven, y con el tiempo esto puede producir la partición en dos especies de lo que antes era una sola, o la sustitución de una especie por otra si la anterior se acaba extinguiendo. En realidad es bastante simple, para Darwin la evolución es básicamente la consecuencia de que unos tengan más descendencia que otros por los motivos que sean. Y ese por los motivos que sean es lo fundamental, porque significa que no hay normas ni progreso acumulado. Esta evolución no dirigida a finalidades o no teleológica nos ayuda a entender por qué a veces encontramos animales que parecen chapuzas o que parecen haberse adaptado al medio utilizando órganos que tenían a mano simplemente porque estaban ahí, pero que nadie diría que estaban hechos para lo que los hacen servir hoy en día. Como la evolución trabaja con las características disponibles en cada ser vivo independientemente de si éstas son óptimas o no, eso también explica que a veces un mismo linaje pueda salir del agua, adaptarse a la vida terrestre y luego volver a adaptarse a la vida en el agua, por ejemplo. Si la vida se fuese transformando a través del perfeccionamiento de sus características para acercarse a un estado ideal, entonces no se podría entender por qué la evolución va pegando esos volantazos constantemente. Con Darwin, la perfección en el diseño de los seres vivos deja de ser algo concreto y fácilmente reconocible para pasar a ser algo que como máximo puede ser relativo, que depende de cada situación y que nos obliga a tener en cuenta el contexto. Al contrario de lo que habían creído investigadores anteriores a él e incluso él mismo en los inicios de su carrera, vio que cada estructura biológica de un ser vivo no respondía a una función concreta, sino más bien al revés. Primero aparece la estructura y luego, si hay suerte, se sobrevive igual o mejor con ella. Como especie, lo que hoy te puede hacer dominar el planeta Tierra mañana puede llevarte a la extinción, aunque tú no hayas cambiado, porque el entorno siempre cambia. Estas ideas siguen vigentes en la biología de hoy en día. Actualmente se considera que la evolución siempre va en las direcciones más insospechadas, entre otras cosas porque no obedece a un propósito o narración que le dé sentido. Al contrario de lo que pasa con los personajes de una película o novela, una especie no está fuertemente condicionada por su pasado, porque su transformación ocurre a una escala temporal mucho mayor e incluye la posibilidad de experimentar cambios físicos bastante bestias. Además, en esto ni siquiera importa la creatividad, porque la evolución no es algo premeditado ni que dependa de las ideas de nadie. Primero aparece la estructura a causa de las mutaciones y luego aparece una función para ella. La vida no se transforma limitándose a seguir por las mismas vías por las que iban los antepasados, porque iba a hacerlo. Aquí ya no hay normas a seguir que dependan de las funciones que te corresponden según la categoría en la que te ha metido un biólogo, que supuestamente señala a qué tipo concreto de perfección tienes que aspirar. Tampoco hay que tender a la perfección en abstracto, que casualmente, o no, está definida por las características distintivamente humanas, como el lenguaje, la racionalidad o la capacidad de modificar el entorno. La única norma, si la hay, es una muy simple y que es igual para todos.
procura sobrevivir y tener la oportunidad de dejar descendencia, o al menos de ayudar a tener descendencia a quienes se parecen a ti. Y sobre cómo conseguir esas cosas no hay nada escrito que funcione para todos. De hecho, incluso si eres más propenso a tener una cierta enfermedad, eso podría llegar a darte una ventaja para sobrevivir dependiendo del caso. En la naturaleza, cualquier característica biológica nueva es perfectamente válida, siempre que eso no dañe la capacidad de sobrevivir y de reproducirse que tiene esa especie en comparación al resto. En definitiva, no hay un estado ideal al que tender procurando no desviarse de la ruta de transformaciones que nos lleva a él. Lo que hay, en realidad, es algo bastante más caótico que eso. Más allá de sobrevivir el tiempo justo, no hay ninguna finalidad. Y justamente por eso esta tabla no tiene sentido, porque intenta relacionar una serie de características físicas con una finalidad: comer vegetales, comer carne o comer ambas cosas. Y cuando la realidad no refleja esa correspondencia entre lo que se come y lo que se es, señala que lo que no encaja con la naturaleza es la realidad y no la teoría desde la que se parte. Una teoría de la evolución teleológica que ya fue refutada por Darwin en pleno siglo XIX y que defendida hoy en día puede dar alas al integrismo conservador, el que cree que todo tiene una esencia y trata de clasificar a la gente y a los seres vivos en general como si fuesen Pokémon. Si uno puede decir que estamos diseñados por la evolución para evitar el consumo de carne, otro puede decir que el veganismo es antinatural porque no hay otro animal herbívoro que necesite fabricar pastillas para tener todas las vitaminas. La evolución va a su rollo y si tuviera una conciencia probablemente se cachondearía bastante de la gente que cree hablar en su nombre. Pero es que además algunas de estas personas utilizan esa clase de argumentos para defender todo tipo de chorradas, entre las cuales podríamos encontrar, por ejemplo, decir que el veganismo es un trastorno mental. La cuestión es que la evolución es en sí impredecible, tan impredecible que no está sujeta a nuestras nociones acerca de lo que significa la perfección y el progreso en el desarrollo de una especie. Actúa de unas formas que no siempre podemos ver o comprender, y lo hace huyendo constantemente de las etiquetas y de las definiciones. Ante esto es muy fácil caer en la tentación de intentar simplificarla, y esta tabla lo hace de una manera descarada. Primero mezclando dos tipos de clasificación, animales con un ancestro común con animales que comparten un tipo de dieta. Luego asumiendo que una descripción de los rasgos comunes para cada grupo de animales dicta el modo en el que esos animales deben comportarse. El esencialismo tiende a ver propósitos allí donde solo hay naturaleza, y lo malo de esto es que esos supuestos propósitos y tendencias naturales se los puede sacar cada uno de la manga a conveniencia, dejando en el lado de lo antinatural a todo lo que no encaja con esas ideas. Justamente lo mismo que unos hacen llenándose la boca al hablar sobre cuáles son las supuestas mentalidades, objetivos o maneras de ser de las naciones, esta tabla lo aplica a la biología. ¿Que unos dicen que los españoles existen desde el siglo X? Pues aquí se dice que los omnívoros aparecen con los mamíferos. La evolución no sigue un objetivo, y eso nos lleva a preguntarnos por qué deberíamos creer que somos versiones modificadas de nuestros ancestros, en vez de una especie nueva y capaz de hacer todo lo que le permite al cuerpo para sobrevivir. Porque la cuestión aquí es que está demostrado que los seres humanos podemos llegar hasta la vejez basándonos en una dieta omnívora. Por eso, si las personas que comparten esta tabla lo hacen por un posicionamiento ético ante los animales, lo mejor que pueden hacer es defender esa idea como lo que es, una cuestión de valores y principios. De hecho, si se habla del no comer animales como una cuestión de ética, es porque el transcurso de la evolución de momento no ha hecho que comer carne nos perjudique tan gravemente como para desaparecer, y podemos elegir entre dos tipos de dietas que no nos dañan directamente. La moral y la ética no vienen dadas por la evolución y la creación de las especies, y desde luego no vienen de serie con ningún diseño biológico que pueda ser resumido en una tabla, porque si lo bueno y lo malo existen es porque hay una especie como la nuestra, capaz de preocuparse por los demás, entre otras cosas, porque no nos limitamos a imitar lo que hacían nuestros ancestros hace millones de años. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Para quien quiera saber más del tema del que he hablado, recomiendo un par de artículos y un libro. Los artículos son estos dos y tratan en más profundidad del tema de la teleología aplicada a la evolución, lo cual está bien porque hay quien cree que la evolución que describe Darwin sigue siendo teleológica, aunque de una manera distinta a la que se creía antes del siglo XIX. Y el libro es El pulgar del panda, que es uno de los textos que explica muy bien la idea de que la evolución trabaja con lo que hay y no con lo que sería ideal para adaptarse. Y por eso a veces parece que hay chapuzas en la naturaleza, aunque realmente no lo son. Sin más me despido hasta el próximo vídeo, que se apartará más de la biología y volverá a tratar sobre psicología, ya que aunque no parezca este canal va sobre psicología. A todo esto, si se os ocurren temas sobre los que os interese que haga un vídeo, podéis hacer sugerencias en la sección de comentarios y lo tendré en cuenta. Aunque suscribirse siguiendo los vídeos tampoco estaría nada mal, que los inicios siempre son duros.